Muy buenas tardes. Nos encontramos en un nuevo evento, el segundo que ha organizado la Asociación de Fiscales en conjunto con la Asociación de Jueces Federales. En esta oportunidad vamos a tener una conferencia grabada del doctor Ricardo Lorenzetti, relativa a temas vinculados con pandemia y medio ambiente. Un tema que cobra mucha importancia en la República Argentina, un tema que recientemente ha tenido una implementación de la ley de la educación ambiental integral en la República Argentina, y en este marco parece muy importante que tanto jueces, fiscales y defensores podamos tener la palabra de uno de los miembros de la Corte Suprema, que se encuentra imbuido de todo lo que está vinculado con esta temática. En esta oportunidad voy a dispensar la presencia del doctor Jorge Morán, presidente de la AJUFE, que por cuestiones de conectividad no puede dar las palabras presentes, y debido al respeto hacia ustedes vinculado con el tema del horario, sin más, vamos a dar en este momento comienzo a la conferencia del doctor Lorenzetti. Muchísimas gracias por su participación. Buenas tardes a todos. Es un gran gusto comenzar una conferencia vinculada a los temas ambientales, la pandemia, y dedicada al Poder Judicial Federal, donde tenemos jueces, juezas, fiscales de todo el país escuchando, y en esta oportunidad también hemos tenido la idea de que esto se conozca al público en general, porque en realidad siempre desde hace muchos años, desde aquellos años 2007, que hicimos el plan de políticas de Estado para el Poder Judicial, hablábamos de transparencia, de comunicación con la sociedad. Esa fue la primera conferencia nacional de jueces. Y esta línea es la que tenemos que seguir en todo el Poder Judicial. La primera interrogación es ¿por qué se vincula el Poder Judicial con la pandemia y con el ambiente? La idea de la pandemia ha generado un gran debate a nivel mundial, y ese debate tiene que ver con dos tipos de enfoques. El primero es circunstancial, es lo que nos está ocurriendo ahora, y nosotros decimos que la primera reacción frente a la pandemia es basada en una defensa de la salud humana, y por eso es que todos los países afectados hicieron más o menos lo mismo, es decir, cuarentenas, aislamiento, y gradualmente evolucionar hacia una etapa de liberación progresiva y la aplicación de vacunas. Esto muestra que hubo una gran cooperación internacional a nivel de científico, sobre todo fue extraordinaria la elaboración de las vacunas, así como también fue extraordinaria la prestación médica y sanatorial en todo el planeta. El enfoque ambiental va un poco más allá, no mira al pasado, no mira a la defensa, sino dice, ¿qué ocurre si esto es un proceso? ¿Qué ocurre si no solo estamos frente a una pandemia, sino hacia una degradación progresiva de la naturaleza? En este caso, que es lo que se está generando un consenso alrededor de este tema, tenemos que plantearnos un nuevo camino, es decir, no se trata solo de reaccionar frente a cada suceso, frente a cada pandemia o frente a cada catástrofe ambiental, porque no vamos a poder hacer lo mismo el año que viene o en sucesivos eventos. No vamos a poder a nivel global pedirle a la población que se aísle o paralizar la economía mundial
o a invertir el dinero que los estados no tienen. En cambio, sí podemos cambiar la dirección y podemos trabajar para que estos problemas no vuelvan a repetirse, por lo menos en la misma intensidad. Y eso es lo que se está debatiendo a nivel mundial. Por eso es que a nivel ambiental se dice, la naturaleza tiene una salud que ha sido afectada y el humano tiene una salud que ha sido afectada. Ambos fenómenos están relacionados. Y por eso decimos, no hay salud humana si no hay salud de la naturaleza. Y por eso el enfoque es unificado, es mirar hacia el futuro y es cambiar la dirección. Cambiar la dirección significa un nuevo enfoque en materia económico, en materia social y en materia política. La prueba más evidente de que esto está sucediendo fue la reunión mundial de líderes de ambiente convocada por el presidente Biden, donde hubo un gran consenso global acerca de la necesidad de cambiar la dirección. Y este es un suceso histórico, es algo como si fuera un acuerdo de posguerra, pospandemia. Lo mismo sucede a nivel de los líderes ambientales que nosotros hemos convocado para el Día del Ambiente. Todos coincidieron en distintos países del mundo, ya sea en China, en África, en Estados Unidos o en América Latina, en que es necesario cambiar la dirección en la cual está transitando la humanidad. ¿Y por qué se llegó a este nivel de decisión cuando hace mucho que se sabe que la humanidad está mal encaminada, por lo menos desde la Revolución Industrial? 200 años de deterioro continuo de la naturaleza que ahora estamos viendo los efectos. Pero las generaciones futuras van a ver efectos mucho más graves, porque lo que estamos viendo ahora es efectos de lo que sucedió hace muchos años. ¿Por qué? Bueno, es el miedo. Todos hemos tomado conciencia de que la vida cotidiana se ha vuelto muy frágil. Y en cualquier momento podemos tener la enfermedad en nuestras casas. No se respetaron ninguna de las fronteras nacionales, no se respetaron las aduanas, no se respetaron los domicilios y esta enfermedad entró en cada una de las casas, en cada uno de los domicilios. Afectó el trabajo de las personas, aumentó la pobreza, afectó las esperanzas de cada uno. Hay mucha gente afectada psíquicamente. Ya nada volverá a ser igual. Por eso es que nosotros tenemos que ser responsables y conscientes y decir, cuidado que puede haber otros sucesos similares, por ejemplo, inundaciones, incendios, nuevas enfermedades. Tenemos que cambiar, tenemos que ser conscientes de que hay que tomar una nueva dirección en la humanidad. Y esto está sucediendo y lo vemos en numerosos países, lo vemos en las reuniones internacionales. Creo que esto es algo en lo cual podemos tener una gran coincidencia a nivel mundial. En casi todos los organismos internacionales que yo participo hay consenso y veo que esta es la dirección. Ahora, ¿por qué se habla de los poderes judiciales en relación a estos temas? Si ustedes prestan atención a lo que se habló en esta reunión de líderes del sábado 5, el Día del Ambiente, todos mencionaron la importancia que tiene un poder judicial independiente. Todos, incluyendo Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un documento que se llama Hacer la paz con la naturaleza, donde le da una trascendencia importante a los poderes judiciales. Entonces, es muy relevante. ¿Por qué? Porque los poderes judiciales están recibiendo todos estos temas en todo el mundo. Y entonces hay un enorme debate acerca de cuál es el rol que deben cumplir los poderes judiciales y si hay que fortalecerlos o debilitarlos. En muchos países se los ha debilitado.
Fíjense que la próxima reunión de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que se va a realizar en la Corte Suprema de México, el 8 de julio, tiene uno de los temas, es vinculado a los poderes judiciales y el ataque a los poderes judiciales en estos temas, y fundamentalmente referido a los defensores. Hay muchos asesinatos de defensores en Amazonia o en Ecuador, en distintos países hubo muchos ataques y también a los jueces y juezas. Es decir, este es un aspecto. El otro aspecto es que muchos países optan por debilitar a los poderes judiciales para que no sean la frontera que establezca los límites. Y esto ocurre en aquellos países donde se ha afectado el Estado de Derecho con el argumento de que estamos frente a una emergencia. Entonces aquí debemos ser claros. Los poderes judiciales tienen que ser fortalecidos. Las emergencias se enfrentan con mayor institucionalidad y no con menor institucionalidad. Y es importante entender también que todos los organismos internacionales están, por lo menos aquellos a los cuales pertenece nuestro país, están trabajando en esta misma línea. Es decir, el fortalecimiento institucional es parte de la agenda post-pandemia. Este fortalecimiento institucional requiere no solo la protección fuerte de las instituciones y dentro de ellas la idea de un poder judicial independiente, sino también mejorar la eficacia y eficiencia de los poderes judiciales. Hay un libro muy interesante, porque hoy hay mucha literatura internacional sobre este tema, sobre la pandemia, la pospandemia, y un libro que acaba de publicar Niall Ferguson, que es uno de los historiadores más importantes que hoy existen, que se llama Doom, es decir, y analiza todas las catástrofes vinculadas, es decir, es el mismo enfoque que le damos nosotros, ¿no? La pandemia es una catástrofe, pero hay otras catástrofes similares, catástrofes económicas, ambientales. ¿Y cómo es que nosotros reaccionamos frente a esa catástrofe? En general no sabemos cómo reaccionar. Bueno, lo que él sostiene es que uno de los problemas centrales está en la gestión. Tenemos nosotros organismos burocráticos de la administración de los poderes ejecutivos y también de los poderes judiciales que han sido pensadas para una realidad muy distinta a la que tenemos hoy. Entonces, analistas como Niall Ferguson o el mismo Fukuyama, que ha escrito sobre el deterioro de la capacidad administrativa que tienen los poderes ejecutivos a nivel mundial para enfrentar este tipo de problemas, requieren transformaciones y el Poder Judicial requiere una transformación profunda en su gestión, mucha más agilidad, mucha más celeridad, para lo cual todos sabemos que hace años que venimos hablando de esto, pero es muy difícil de concretar en la medida en que no haya acuerdos de Estado, de políticas de Estado sobre estos temas. Pero es un fenómeno mundial. Creo que en esto debemos ser pacientes, pero insistentes, es decir, hacer una transformación que permita mejorar la capacidad de gestión que tienen las instituciones para atender las catástrofes. Este es el gran tema que plantea Niall Ferguson o que plantea Fukuyama y que me parece que es realmente muy acertado. ¿Qué están haciendo los poderes judiciales en el mundo con esto? Hay fallos que llaman mucho la atención en distintos países. Por ejemplo, voy a citar algunos de los más recientes. En abril de este año, la Corte Europea de Derechos Humanos trató un tema de la República Checa, en el cual dice que unos padres se niegan a vacunar a los hijos y entonces le impusieron una multa a los padres. Y esto llegó a la Corte Europea de Derechos Humanos. Y la Corte Europea de Derechos Humanos dice, ahí no hay una violación de derechos humanos.
Es decir, que se puede imponer una multa a los padres si se niegan a vacunar a los hijos. Esto en muchos países está solucionado. Lo interesante de esta decisión es el análisis que hace. Y dice que en realidad acá hay un tema de costo-beneficio, es decir, es muy bajo el costo humano, económico, de una vacuna frente a la posibilidad de lograr la inmunidad de rebaño. Es decir, es interesante que la Corte Europea de Derechos Humanos señale que acá hay un aspecto, en definitiva, de solidaridad, porque esta enfermedad, esta pandemia, lo que tiene es que no solo tenemos que protegernos nosotros con la vacuna o con el aislamiento, sino también evitar dañar a los demás, lo que en el derecho romano se llamaba neminen laedere, es decir, no dañar a otro, que nosotros lo tenemos en la Constitución, de acuerdo a la interpretación de la Corte Suprema, y en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, todos nosotros tenemos la obligación de no dañar a otro. Y entonces esto implica vacunarnos, aislarnos, para lograr esa inmunidad de rebaño. Otra decisión interesante fue en 27 de mayo de este año del Tribunal Federal de Australia, en el cual unos niños reclaman contra la ministra de Ambiente porque ordenó la autorización de una explotación de carbón. Y este es un caso realmente llamativo porque no hubiera ocurrido hace 10 años atrás. Pero los niños le dicen, mire, si usted va a autorizar la extracción del carbón sabiendo que la explotación del carbón aumenta la contaminación y la contaminación directamente aumenta el cambio climático, violando tratados internacionales, está afectándonos a nosotros, que somos las generaciones futuras. Y el tribunal, reitero, 27 de mayo de este año, es muy pronto, muy poco tiempo, dice que el Ministerio de Ambiente tiene la obligación de deber de cuidado razonable de no causar daños personales a los niños cuando ejerce su poder. Es una afirmación importantísima porque nosotros también tenemos algo así en el principio precautorio cuando establece la obligación de ser proactivos a los funcionarios públicos, es decir, deben tratar de ejercer razonablemente el poder que tienen en autorizaciones o negaciones para evitar causar daños. El tribunal no hizo lugar a la pretensión cautelar, pero sí estableció este criterio y espera a ver que se cumpla o que hace realmente este ministro, la ministra de Australia. Para seguir mencionando fenómenos, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, en esta reunión que se va a hacer en México, en la cual voy a participar yo también, establece un proyecto para declarar crímenes a nivel global especiales, entre ellos el tráfico ilegal de especies. Acá hay toda un área penal internacional muy importante, porque se piensa que el tráfico ilegal de especies o la deforestación ilegal o la pesca ilegal son todos nuevas áreas que en el derecho penal están creciendo, no solo con las responsabilidades individuales, físicas, sino también de las personas jurídicas, no solo respecto de bienes individuales, sino de bienes colectivos, como es, por ejemplo, la protección del ambiente, que es algo que nosotros tenemos ya en proyectos del Código Penal que están siendo tratados en el Congreso, pero que a nivel internacional se está trabajando muy fuertemente. La pandemia puso en movimiento todas estas tendencias. Y también hay generaciones importantes en el campo de la gobernabilidad empresarial. Uno de los ponentes que habló el sábado pasado
se refirió a este tema, que es muy importante a nivel mundial. ¿Qué está pasando con las empresas? Fíjese que en materia ambiental hoy se habla mucho de que todos los financiadores, el FMI, el BID, están incluyendo cláusulas de salvaguarda ambiental en los préstamos que otorgan, y las empresas en general también. Hay toda una nueva cultura corporativa a nivel mundial en las empresas. Pero es interesante un fallo que ha dictado un tribunal de La Haya, un tribunal de distrito, una sentencia del 26 de mayo de este año, en la cual varias asociaciones demandan a Shell. Y es interesante porque el argumento por el cual la demandan es que Shell contribuye al cambio climático, a agravar el cambio climático con las emisiones de los gases que todos conocemos que contaminan la atmósfera. Entonces el tribunal hace un fallo muy extenso donde relata todos los hechos, relata todas las opiniones científicas que están hoy mucho más coincidentes que hace 10 años acerca de los efectos de los gases invernaderos sobre el cambio climático y las consecuencias que tiene el cambio climático sobre la salud humana y sobre la salud de la naturaleza. Dice que las emisiones a nivel europeo están ya reguladas a través de acuerdos internacionales, y dice que esos acuerdos internacionales están siendo violados por Shell. Y es muy importante porque la defensa de la empresa señaló que en realidad, por más que se la obligara a reducir sus emisiones, eso no va a influir en el resultado total, porque hay muchísimos otros contribuyentes a nivel mundial que aportan su nivel de causalidad al cambio climático. Es decir, si todos hacen lo mismo, ¿por qué me sancionan a mí? Este argumento ya había sido utilizado hace muchos años en un fallo que dictó la Corte Suprema de Estados Unidos en EPA, que es la Environmental Protection Agency, sobre emisiones también, en el estado de Massachusetts. Y la Corte de Estados Unidos dijo, bueno, no importa eso, porque no importa en qué contribución, cuál es el grado de contribución. El problema es que hay una contribución y entonces debe ser sancionado y regulado. Bueno, aquí se usa el mismo argumento. Y entonces se termina obligando a la empresa Shell a reducir las emisiones de CO2, que es el gas invernadero, de las actividades del grupo, o sea, no solo de la empresa, sino de todo el grupo Shell, en un 45% a finales del año 2030 en relación a 2019, mediante la política corporativa de la empresa. O sea, fíjense la trascendencia que tiene esto, es decir, un fallo judicial afectando o modificando el presupuesto de la empresa, sus políticas, y además esto en el marco de la competencia, porque la empresa también se queja, bueno, y las demás empresas, es decir, ese es un tema muy complejo, muy difícil, pero que ya está en casi todos los poderes judiciales del mundo. Podríamos citar muchísimos fallos, estos son muy recientes, pero es la tendencia, marcan una tendencia donde estos tratados internacionales, este periodo post-pandemia, está en los poderes judiciales están tomando decisiones y esas decisiones pasan por dirigirse hacia otros poderes del Estado. Ya hubo muchos fallos ordenando que los Estados cumplan con los tratados internacionales, por ejemplo, en la Corte de Inglaterra o también en Bélgica, en Holanda. Bueno, hubo muchos fallos en Pakistán, ordenando que los poderes de Estados cumplan con los tratados internacionales en materia de cambio climático y en muchos otros temas.
Ahora también hay fallos que ordenan a empresas. Y también hay decisiones judiciales referidas al comportamiento individual, y esto también se da en el campo de económico, pero también en el campo civil, comercial, pero también en el campo penal. Es decir, hay cada vez más acciones y denuncias y todo este tipo de cosas en el campo de las acciones penales. Es decir, que vemos el conjunto de derecho transformándose también en el derecho administrativo, transformándose al ritmo de los cambios que ha traído esta pandemia y la pospandemia. En la Argentina estamos en una situación bastante buena en materia de jurisprudencia, tenemos mucha claridad, porque ya tenemos la Constitución con la reforma del año 94, tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de legislación infraconstitucional que establece en el artículo 14, en el artículo 240, establece toda una cantidad de criterios en materia de equilibrio entre el desarrollo y el ambiente, y entre el consumo y el ambiente, es decir, el desarrollo sustentable y el consumo sustentable. Ambos conceptos ya están en el Código Civil y Comercial de la Nación. Nos falta una buena regulación en materia penal, aunque hay una gran cantidad de decisiones, de legislaciones dispersas. Y frente a todo eso, la jurisprudencia ha ido armando el cuadro interpretativo. Fíjense, por ejemplo, nosotros decimos que hay que hacer un diálogo de fuentes, que es lo que está en el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es una parte general del derecho, no es solo Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, en el fallo Ecuística de la Corte Suprema, que trató el tema de los incendios, es interesante porque allí se hace una lectura integradora de distintas fuentes. Y esto es útil, sobre todo en el área penal, donde hay mucha dispersión. Pero la Corte cita los tratados internacionales, la legislación infraconstitucional y diversas normas sobre bosques, sobre deforestación, sobre quemas ilegales, sobre presupuestos mínimos ambientales, la Ley General del Ambiente, es decir, un conjunto de leyes haciendo una interpretación integradora, y esta interpretación se hace a posteriori de la sanción. Nosotros decimos siempre que ahora hemos pasado de un sistema que tenía una racionalidad jurídica a priori hecha por el legislador a un sistema que tiene una racionalidad jurídica a posteriori hecha por quien aplica la ley, es decir, por el Poder Judicial. Este es un aspecto de la teoría general del derecho que tal vez a pocos les interesa, pero es una realidad. La sentencia se transforma ahora en una norma jurídica de concretización, como dicen en la doctrina alemana. Norma jurídica de concretización. Nosotros utilizamos la expresión diálogo de fuentes, que nos parece más adecuada a nuestra cultura jurídica, porque en definitiva en la sentencia se hace dialogar a distintas fuentes, las mismas que mencionan los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. En esta línea tenemos numerosos fallos de la Corte Suprema y también de las Cortes Provinciales y también de la Justicia Federal de todo el país, tanto de las cámaras como de tribunales inferiores, tribunales de primera instancia, que han intervenido con mucho criterio en numerosos casos que han ocurrido en todo el país. Como aspecto general, podemos decir que ya la Corte habló de la existencia de un Estado de Derecho ambiental. Este es un concepto que nosotros estamos trabajando en Naciones Unidas, en el Advisory Committee que yo integro, que es un concepto integrador porque se trata de aplicar las normas del Estado de Derecho al ambiente.
y de manera que no exista un doble estándar, tanto en materia de interpretación como en materia de transparencia, información. Entonces la Corte Argentina ya recibió este concepto en un caso que se llama Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia con las provincias de Santa Cruz. Este fallo, bueno, después fue complementado por otros, ¿no? Ya en este año, en febrero de este año, la Corte dictó otro que es Saavedra contra la Administración de Parques Nacionales. Es decir, se habla de la existencia de un Estado de derecho ambiental o de un componente ambiental del Estado de Derecho. Uno de los elementos de ese componente es la idea de protección de la parte débil. Este es un principio jurídico de mucha antigüedad en todos los campos del derecho. En el derecho romano encontramos indubio pro debitoris, la ley Poetelia Papiria, 200 años antes de Cristo, la protección del deudor. Luego se habló en materia obligacional de la protección de la parte débil. Luego esto pasó a los contratos, la protección de grandes grupos de contratantes débiles, los trabajadores en el siglo XX, los locatarios, los adquirentes de vivienda, en fin, todo lo que ustedes ya conocen, protección de grandes categorías de contratantes. Después el principio adquirió grado de generalización mayor porque sale de las obligaciones y de los contratos y se transforma en un principio general y cubre no solo los actos jurídicos, sino también los hechos jurídicos, y por eso se protege al consumidor por el hecho jurídico que es consumir, haya contratado o no. Este grado de generalización es ya hoy muy amplio en el Código actual, el Código Civil y Comercial de la Nación, y también en materia penal, el principio indubio pro reo y todas sus evoluciones posteriores. Esta idea de protección de la parte débil, que está como integrante del Estado de Derecho, porque también está en el derecho público, cuando hablamos de derechos humanos, también la protección de los derechos fundamentales cuando son afectados, los más vulnerables. Entonces esto, si dice, no puede haber un doble estándar si la naturaleza hoy es débil, también hay que protegerla. Por eso hablamos de indubio pro natura. Es un principio que ya está incorporado en la jurisprudencia de la Corte, cuando en el caso Majul, que es del año 2019, la Corte estableció que hay un indubio pro natura. En caso de duda, todos los procesos ante los tribunales y también los órganos administrativos deben ser resueltos de manera que favorezcan la protección y la conservación del medio ambiente. Es decir, cuando hay que interpretar la ley y hay duda, ahí se aplica en principio indubio pro natura. Cuando hay distintas opciones, y esto lo dice muy claramente el fallo Majul, hay que optar por la opción más favorable a la protección de la naturaleza. Esto es muy importante porque la naturaleza es entendida como un macro bien, y también esto ha sido expresado en fallos de la Corte, y se habla de que el ambiente es un derecho de incidencia colectiva que no puede ser dividido. Esto ya está en el fallo Mendoza, conocido como el del Riachuelo, desde el 2006, 2008, son dos sentencias donde ya empezamos a hablar muy tempranamente de que el ambiente es un derecho, es de bien colectivo, y por eso en aquellas sentencias se separaron los conflictos individuales de los colectivos. Y es un bien común y por lo tanto es indivisible, es decir, lo que nosotros estamos protegiendo es el ambiente como tal, como macro bien, del cual nadie es dueño, y por eso la legitimación para accionar en favor del ambiente es una legitimación extraordinaria, no porque uno tenga un derecho subjetivo, sino porque protege el ambiente, y así lo establece la Constitución y las normas infraconstitucionales. Es una legitimación amplia
que permite proteger, pero en representación del bien colectivo. Y esto es interesante también, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del derecho al agua potable, hay un derecho al agua potable individual, pero también hay un derecho al agua potable que tiene efectos colectivos, como bien lo señaló el ministro Gutiérrez cuando habló el sábado pasado del derecho al agua, que es querido amigo de la Corte Suprema de México. Él señaló el efecto colectivo, porque el derecho al agua potable implica transformar un poco el sistema, ¿no? Y la Corte tiene ya varios fallos. Primero Kersich, que fue un fallo importante del año 2014, en el cual se habló del derecho al agua potable, pero se decía que en realidad lo que se trata es del mantenimiento del ciclo del agua. Es decir, hablamos de la resiliencia de la naturaleza, de la resiliencia del ciclo del agua. Es decir, estamos hablando no solo del derecho individual subjetivo al agua potable, que es algo muy importante, sobre todo por los años que vienen, agua de calidad, sino también al mantenimiento del sistema. Esto se volvió a repetir en varios fallos, sobre todo en los casos vinculados al conflicto de La Pampa con Mendoza, donde la Corte habló de una visión que deja de ser centrada en el humano, antropocéntrica, para pasar a una visión centrada en la cuenca, es decir, una visión más geocéntrica o sistémica, como nos gusta más a nosotros, analizar el sistema, no cada una de sus partes. Lo mismo en la Picasa, y hay ya muchos fallos de la Corte Suprema que se refieren al ambiente. La misma decisión que se adoptó en el caso de Ecuística sobre incendios, no, eso es interesante, no protege y no resuelve el caso de alguien que hizo un incendio voluntariamente o no. Ahí hay una sanción penal individual que fue tratada, hubo denuncias penales. No es el caso de una acción civil de responsabilidad por daños, que también las hubo, referida a los responsables individuales que causaron el daño, sino que el objeto de protección era el humedal. Es decir, por eso se citó la Convención sobre Humedales. Se trata de proteger el bien colectivo. En definitiva, de lo que queremos explicarles en esta breve introducción, que es tal vez parte de cursos que podemos seguir haciendo, es que el Poder Judicial tiene un rol trascendente en lo que viene, que es el periodo de posguerra, de pospandemia. Un rol trascendente en esta nueva dirección que todo el mundo está pidiendo para la economía, la sociedad y la gobernabilidad política. Y el Poder Judicial es un actor central porque es el que puede dar indicaciones, no gobernar, pero sí fijar límites para proteger el Estado de Derecho, fijar límites para proteger los bienes colectivos, que como bienes colectivos normalmente no son protegidos por los individuos. Acá se aplica la teoría económica que habla que si no hay incentivos individuales nadie se ocupa. Es la tragedia de los bienes comunes expuesta por Ronald Coase hace muchos años. Y dice, bueno, si nadie tiene un interés directo, un incentivo económico individual, nadie se ocupa y entonces los bienes colectivos se degradan. Esto es lo que está ocurriendo. Y tenemos también una enorme misión del Poder Judicial que nos tiene que dar legitimidad y entusiasmo. Legitimidad porque no podemos hablar de ilegitimidad cuando la sociedad está reclamando que el Poder Judicial actúe. Tenemos que tratar todos nosotros de asumir las responsabilidades que tenemos frente a la sociedad actual y las nuevas generaciones. Y esto lo tenemos que hacer con convicciones, con entusiasmo, porque es una nueva visión que
que vamos a tener todos. Yo creo que con el tiempo este va a ser el gran tema que entusiasme a todas las generaciones que nos siguen. Espero que ustedes también participen de este entusiasmo, acepten que hay que hacer cambios fundamentales en nuestro modo de pensar, en nuestros poderes judiciales, y hagamos esta tarea todos juntos. Nada más y muchas gracias. Bueno, desde ya creo que no es necesario ser exégeta de las palabras del doctor Lorenzetti, sino simplemente subrayar la importancia del tema en el cual se nos está introduciendo. Por último, bueno, recordar que esta ha sido una actividad en conjunto de la JUFE y de la Asociación de Fiscales en el marco del convenio que tenemos suscrito, que no será la primera, de hecho esto es la segunda y seguiremos con estos temas de actualidad. Tercero, dispensar la ausencia del doctor Jorge Morán, que por cuestiones de conectividad no se ha podido estar presente en esta, pero bueno, mandaba absolutamente a todos los colegas a quienes han estado del otro lado escuchando esta conferencia sus saludos. Desde la FUN les agradecemos profundamente la participación. Los volvemos a encontrar en alguna otra oportunidad.